El universo contenía la respiración cuando Viral Khan activó el protocolo de exterminio, y su nave atravesó el último velo de materia oscura que separaba el espacio conocido de aquel sistema solar primitivo que los registros sagrados denominaban Sol 3, un mundo insignificante en el brazo exterior de una galaxia sin importancia, habitado por criaturas que apenas habían aprendido a rascar la superficie de su propia luna, y sin embargo, mientras la cazadora más letal del Imperio Tesariano contemplaba el planeta azul que giraba perezosamente frente a ella, algo en su interior se contrajo con una emoción que no supo identificar. Quizás era el peso de los 200 millones de ciclos estelares que su especie había dedicado a purgar la galaxia de razas inferiores. O tal vez era simplemente el eco del último mandamiento que el Consejo Supremo había grabado directamente en su corteza neuronal antes de enviarla en esta misión. La especie humana representa una anomalía en el tejido del cosmos, una aberración que debe ser corregida antes de que su potencial se manifieste por completo, porque los modelos predictivos han calculado que en apenas 10.000 ciclos serán capaces de desafiar nuestra supremacía, y eso, cazadora Viral Khan, es absolutamente inaceptable. Las palabras del gran arquitecto seguían resonando en su memoria mientras descendía a través de la atmósfera terrestre con el sigilo de un pensamiento oscuro, su nave biológica adaptándose al entorno hostil mientras sus sensores barrían el continente que los nativos llamaban América del Norte, buscando al objetivo específico que el Consejo había designado como prioritario, un humano particular cuya línea genética contenía las semillas de la destrucción tesariana. Un científico llamado Marcus Chen que trabajaba en un laboratorio subterráneo debajo de las montañas de Colorado, desarrollando algo que los observadores imperiales habían clasificado como tecnología de puente dimensional, y aunque Viral Khan había eliminado a cientos de especies a lo largo de su existencia, nunca había sentido la necesidad de conocer a sus presas antes de aniquilarlas, simplemente ejecutaba las órdenes con la precisión fría que la había convertido en leyenda entre los suyos. Pero esta vez era diferente, esta vez el Consejo le había proporcionado archivos detallados sobre los humanos, registros de sus guerras brutales, su capacidad para la crueldad más absoluta, su tendencia a destruir su propio mundo, y sin embargo, mezclados con toda esa oscuridad, había fragmentos que la perturbaban de maneras inexplicables, imágenes de humanos arrojándose a las llamas para salvar a desconocidos, historias de individuos que sacrificaban todo por amor, arte que capturaba emociones tan complejas que los traductores tesarianos no podían procesarlas completamente, música que hacía vibrar frecuencias que su especie había olvidado hace eones, y mientras más estudiaba a estos seres contradictorios, más crecía en ella una sensación incómoda que solo podía describir como curiosidad, un defecto que los ingenieros genéticos habían intentado eliminar de su linaje durante generaciones sin éxito completo, y ahora, mientras su nave se posaba silenciosamente en un claro del bosque a 3 kilómetros del complejo militar que protegía el laboratorio de Chen, Viral Khan se encontró dudando por primera vez en su larga existencia, sus 4 ojos escaneando el paisaje nocturno con una mezcla de desprecio profesional y algo peligrosamente cercano a la admiración, porque incluso ella tenía que admitir que este mundo poseía una belleza salvaje que rara vez había encontrado en sus viajes, los árboles antiguos alzándose hacia un cielo salpicado de estrellas, el sonido del viento entre las hojas creando una sinfonía natural que parecía susurrar secretos olvidados, y por un momento, solo por un momento, se permitió imaginar cómo sería experimentar este lugar sin el peso de su misión presionando sobre sus hombros. Pero el momento pasó rápidamente cuando sus sensores detectaron movimiento entre los árboles, una forma bípeda que se acercaba con una mezcla de cautela y determinación que inmediatamente la puso en alerta. Sus garras retráctiles extendiéndose instintivamente mientras su piel cambiaba de color para fundirse con las sombras, y entonces lo vio, no era un soldado como había esperado, ni un científico perdido en el bosque. Era un niño humano de quizás 8 o 9 ciclos solares locales con el rostro manchado de lágrimas y los ojos enrojecidos por el llanto, caminando sin rumbo aparente mientras llamaba a alguien con voz temblorosa: Biscuit. Biscuit, ven aquí chico, y Viral Khan se quedó completamente inmóvil en su escondite, observando a esta pequeña criatura tan vulnerable adentrarse más y más en el bosque oscuro, completamente ajena al depredador que acechaba a metros de distancia. Y algo extraño sucedió entonces, algo que la cazadora no había experimentado jamás. La necesidad de proteger en lugar de destruir surgió de algún lugar profundo de su psique, un instinto que debería haber sido erradicado hace generaciones pero que aparentemente había sobrevivido en los rincones más ocultos de su código genético, y mientras observaba al niño tropezar con una raíz y caer al suelo sollozando, Viral Khan tomó una decisión que iba en contra de todo su entrenamiento y programación. Desactivó su camuflaje y se manifestó ante él con su forma verdadera,
sus 3 metros de altura cubiertos de escamas iridiscentes que brillaban tenuemente en la oscuridad, sus 4 ojos fijándose en el pequeño humano con una intensidad que debería haberlo hecho huir aterrorizado, pero el niño, en lugar de correr como cualquier criatura sensata, simplemente se quedó mirándola con los ojos muy abiertos, las lágrimas todavía rodando por sus mejillas mientras su boca formaba una O perfecta de asombro, y luego, con la lógica imposible que solo los niños parecen poseer, le preguntó: ¿Eres un ángel? Mi abuela dice que los ángeles cuidan de nosotros cuando estamos perdidos, y Bir el Khan, que había destruido civilizaciones enteras sin pestañear, se encontró completamente desarmada por esa simple pregunta, su voz emergiendo con un tono más suave de lo que había usado jamás mientras respondía: No soy un ángel, pequeño humano, soy algo mucho más antiguo y mucho más peligroso. Pero el niño no pareció impresionado ni asustado, simplemente se limpió la nariz con la manga de su chaqueta y dijo: Bueno, ¿puedes ayudarme a encontrar a mi perro? Se escapó cuando los soldados empezaron a hacer ruidos fuertes en la montaña y ahora está perdido y tiene miedo de los truenos y yo también tengo miedo, pero no puedo dejar que esté solo. Y antes de que Bir el Khan pudiera procesar completamente la absurdidad de la situación, el niño se acercó a ella y tomó uno de sus dedos con su mano pequeña y cálida. Un contacto que envió ondas de shock a través de su sistema nervioso porque ningún ser vivo la había tocado voluntariamente en siglos. Todos huían o luchaban, nunca buscaban conexión. Y sin embargo este pequeño humano la miraba como si fuera la cosa más natural del mundo pedirle ayuda a un monstruo alienígena en medio de un bosque oscuro, y algo dentro de Bir el Khan se fracturó en ese momento. Una grieta minúscula en el muro de hielo que había construido alrededor de lo que quedaba de su capacidad emocional, y se encontró asintiendo, sus sensores ya buscando rastros biológicos caninos en el área mientras permitía que el niño la guiara más profundamente en el bosque, y mientras caminaban juntos, el pequeño humano comenzó a hablar sin parar como hacen los niños cuando están nerviosos, contándole sobre su perro Biscuit, que era dorado y muy peludo y tenía una oreja más grande que la otra porque se la mordió otro perro cuando era cachorro, pero eso no importaba porque era el mejor perro del mundo, y sobre su padre que trabajaba en el lugar secreto de la montaña haciendo cosas de ciencia importantes que no podía explicar, pero que harían que todos estuvieran más seguros, y sobre su madre que era doctora y ayudaba a la gente a no estar enferma, y sobre su hermana mayor que era muy molesta pero también muy inteligente y quería ser astronauta cuando creciera, y con cada palabra, con cada detalle insignificante de esta vida humana ordinaria, Bir el Khan sentía que su misión se volvía más y más difícil de justificar, porque el consejo le había hablado de humanos como abstracciones, como amenazas potenciales que debían ser neutralizadas, pero aquí en este bosque, sosteniendo la mano de un niño que buscaba a su perro perdido, lo único que veía era vida en su forma más pura y vulnerable, y entonces sus sensores captaron algo más, algo que hizo que todos sus instintos de combate se activaran instantáneamente. Había otra presencia en el bosque, algo que no era de este mundo, algo que reconocía con una mezcla de horror y furia porque solo podía significar una cosa: el consejo había enviado a otro cazador, no confiaban en ella para completar la misión. Habían despachado a un devorador como respaldo, una de esas abominaciones bioingenieriadas que no tenían otro propósito que la destrucción absoluta. Criaturas sin conciencia ni discernimiento que simplemente consumían todo lo orgánico en su camino, y ahora uno de ellos estaba aquí, en este bosque, acercándose rápidamente a su posición. Y Bir el Khan tomó otra decisión que la sorprendió incluso a ella misma: levantó al niño en sus brazos con una gentileza que no sabía que poseía y comenzó a correr entre los árboles con una velocidad que hizo que el pequeño humano jadeara de asombro en lugar de miedo, preguntando emocionado si podía ir más rápido porque era como volar. Y a pesar de la gravedad de la situación, a pesar del horror que se acercaba desde las sombras, Bir el Khan sintió que la comisura de su boca se curvaba en algo que no había experimentado en milenios, una sonrisa, y entonces el devorador atacó, emergiendo de entre los árboles como una pesadilla hecha carne, una masa de tentáculos y fauces que rugía con el hambre de 1000 mundos muertos, y Bir el Khan hizo lo único que podía hacer: colocó al niño detrás de ella y enfrentó a la criatura con todo el poder que había acumulado en sus siglos de existencia, sus garras brillando con energía plasmática mientras esquivaba el primer ataque y contraatacaba con una ferocidad que habría aterrorizado a ejércitos enteros, pero el devorador era implacable, regenerando cada herida casi instantáneamente mientras seguía avanzando. Y Bir el Khan sabía que no podría mantener esto por mucho tiempo, necesitaba sacar al niño de aquí, necesitaba llevarlo a un lugar seguro, pero entonces escuchó un sonido que la hizo congelarse por una fracción de segundo, un ladrido, seguido del grito alegre del niño Biscuit,
y antes de que pudiera detenerlo, el pequeño humano corrió hacia un perro dorado que había aparecido al borde del claro. Y el devorador, detectando una presa más fácil, giró su atención hacia el niño con una velocidad aterradora, y en ese momento Bir el Khan supo lo que tenía que hacer, supo que iba a morir en este planeta insignificante protegiendo a un ser de una especie que había sido enviada a destruir, y aceptó ese destino con una paz que nunca había conocido, lanzándose entre el devorador y el niño, recibiendo el impacto de decenas de tentáculos que perforaron su cuerpo mientras sus garras encontraban el núcleo vital de la criatura, y lo desgarraban con sus últimas fuerzas, y mientras ambos monstruos caían al suelo, el devorador disolviéndose en cenizas negras, y ella sangrando luz dorada de innumerables heridas, lo último que vio fue al niño acercándose a ella con su perro en brazos, lágrimas cayendo sobre su rostro mientras decía: «No, no, Ángel, no puedes irte, te necesito, tienes que quedarte, por favor, te necesito», y Bir el Khan quiso decirle que todo estaría bien, que había valido la pena, que en todos sus millones de ciclos de existencia este momento había sido el único que realmente había significado algo, pero las palabras no salieron, solo pudo extender una mano ensangrentada y tocar suavemente la mejilla del niño antes de que la oscuridad comenzara a reclamarla, pero entonces algo imposible sucedió, el niño tomó su mano y la apretó con fuerza, y donde su piel tocaba la de ella, algo cálido comenzó a fluir, algo que Bir el Khan no reconocía pero que sentía increíblemente familiar, y escuchó una voz que no era la del niño pero que venía de él, una voz antigua y vasta que decía: «Todavía no, cazadora, tu historia apenas comienza. Este niño te ha elegido y su elección tiene peso en el tejido del universo porque la humanidad no es lo que tus amos creen, no son una amenaza a eliminar sino una promesa a cumplir, y tú, Bir el Khan de los tesarianos, vas a ser quien les ayude a encontrar su camino, o los destruya tratando», y la luz la envolvió por completo. Y cuando despertó estaba en un lugar que no reconocía, una habitación blanca y estéril llena de máquinas humanas que pitaban y zumbaban, y a su lado, dormido en una silla demasiado grande para él con el perro dorado acurrucado a sus pies, estaba él. Niño, y frente a ella, mirándola con una mezcla de asombro, terror y determinación, estaba un hombre que reconoció inmediatamente de los archivos, Marcus Chen, el científico que había venido a asesinar, el padre del niño que había salvado. Y cuando sus miradas se encontraron, Bir el Khan supo que nada volvería a ser como antes, que había cruzado una línea de la que no había retorno, que se había convertido en traidora a su especie por salvar a la especie enemiga, y mientras Marcus Chen abría la boca para hablar, probablemente para exigir respuestas o amenazarla o hacer lo que hacen los humanos cuando se enfrentan a lo desconocido, ella lo interrumpió con palabras que nunca pensó que diría: «Vengo de muy lejos para matarte, Marcus Chen, pero tu hijo me enseñó algo que mi especie olvidó hace mucho tiempo, me enseñó que la vida es más que supervivencia, más que dominación, más que el frío cálculo de amenazas y oportunidades, me enseñó que hay cosas por las que vale la pena morir, y sí. Eso es lo que significa ser humano, entonces quizás mi pueblo estaba equivocado sobre ustedes, quizás el universo necesita exactamente lo que ustedes tienen para ofrecer», y Marcus Chen la miró durante un largo momento procesando sus palabras, sus ojos moviéndose entre ella y su hijo dormido, y finalmente dijo: «Mi hijo dice que eres un ángel que lo salvó de un monstruo, dice que encontraste a Biscuit, y que corriste más rápido que un coche de carreras y que tus ojos brillan en la oscuridad». Como estrellas. Hizo una pausa, estudiándola con la mirada analítica de un científico pero también con algo más, algo que ella reconocía porque lo había visto en los ojos del niño. Esa capacidad humana única de encontrar conexión incluso en las circunstancias más imposibles, y ahora tú me dices que viniste a matarme pero cambiaste de opinión porque un niño de 8 años te dio la mano en un bosque oscuro, honestamente. Si no tuviera una alienígena herida en mi laboratorio médico secreto, pensaría que estoy perdiendo la razón. Pero la realidad parece estar volviéndose muy flexible últimamente, así que te propongo algo, Bir el Khan, de donde sea que vengas, ayúdame a entender qué está pasando porque tu gente quiere destruirnos, y qué podemos hacer al respecto, y a cambio te doy mi palabra de que serás tratada como una huésped, no como una prisionera, porque mi hijo confía en ti, y su instinto siempre ha sido mejor que el mío, y Bir el Khan consideró sus opciones mientras sentía su cuerpo regenerándose lentamente, la energía extraña que el niño había canalizado hacia ella todavía trabajando en sus heridas, y supo que este era el momento definitivo, el punto sin retorno. Podía intentar escapar, volver con los suyos, inventar alguna historia sobre el fracaso de la misión, pero sabía que era inútil, el consejo lo sabría, siempre lo sabían, y su castigo sería peor que la muerte, sería el vacío, la desintegración completa de su consciencia hasta que no quedara nada, ni memoria ni esencia ni esperanza de reencarnación, y frente a esa certeza,
la elección se volvía sorprendentemente fácil, así que extendió su mano hacia Marcus Chen en el gesto humano que había aprendido de los archivos. Y cuando él la tomó con solo un momento de vacilación, sellaron un pacto que cambiaría el destino de dos especies. Hay mucho que necesitas saber, Marcus Chen, dijo ella, su voz todavía débil pero ganando fuerza con cada palabra. Mi gente, los tesarianos, han estado observando a la humanidad durante siglos, y tienen miedo, un miedo tan profundo que están dispuestos a cometer genocidio para eliminarlo, porque en toda su historia de conquista y dominación, nunca han encontrado una especie como la tuya. Una especie que debería haber muerto 1000 veces pero se niega a rendirse, una especie que convierte sus debilidades en fortalezas y sus derrotas en trampolines para victorias futuras, una especie que puede amar tan ferozmente como odia y construir tan rápidamente como destruye, y eso los aterroriza, porque los modelos predictivos dicen que si la humanidad sobrevive los próximos 10.000 años, no habrá fuerza en la galaxia capaz de contenerlos. Y el Consejo Supremo ha decidido que ese futuro no puede permitirse, y mientras hablaba, el niño comenzó a despertar, frotándose los ojos con los puños antes de verla y sonreír con esa alegría incontenible que solo los niños pueden mostrar, saltando de la silla para acercarse a ella y tomar su mano de nuevo, diciendo: despertaste. Sabía que lo harías. Papá dijo que estabas muy herida, pero yo sabía que te pondrías bien porque los ángeles no mueren, y ahora puedes quedarte con nosotros y ser parte de nuestra familia, ¿verdad, papá? Puede quedarse. Prometo cuidarla y alimentarla y sacarla a pasear y todo. Y Marcus Chen miró a su hijo con una expresión que Virel Khan finalmente pudo identificar: amor puro e incondicional. El mismo amor que había impulsado al niño a adentrarse en un bosque oscuro para buscar a su perro, el mismo amor que la había sanado cuando debería haber muerto, el mismo amor que quizás, solo quizás, podía ser la clave para salvar a ambas especies de la guerra que se avecinaba, y mientras el sol comenzaba a salir sobre las montañas de Colorado, filtrando rayos dorados a través de las ventanas del laboratorio, Virel Khan de los tesarianos, cazadora legendaria y ahora traidora a su imperio, se encontró haciendo algo que no había hecho en millones de ciclos. Permitirse esperar, esperar que hubiera un camino diferente a la destrucción mutua, esperar que la conexión improbable que había formado con este niño humano y su padre científico pudiera convertirse en algo más, en un puente entre mundos, en una alianza que desafiara todo lo que ambas especies creían saber sobre el universo, y aunque sabía que los días venideros traerían desafíos imposibles y decisiones dolorosas, aunque sabía que el Consejo ya estaría preparando su respuesta y que la guerra que había tratado de prevenir probablemente era inevitable, en ese momento, sosteniendo la mano de un niño que la había llamado Ángel, Virel Khan se permitió creer en lo imposible, porque si había aprendido algo de los humanos en las pocas horas que había pasado entre ellos, era que lo imposible no era un obstáculo sino una invitación, no era un muro sino una puerta esperando ser abierta, y ella, contra toda lógica y todo entrenamiento, estaba lista para atravesarla. Los 3 días que siguieron al despertar de Virel Khan fueron los más extraños e iluminadores de toda su existencia milenaria, porque mientras su cuerpo terminaba de regenerarse gracias a esa energía misteriosa que el niño, cuyo nombre, descubrió, era Daniel, había canalizado hacia ella, tuvo la oportunidad de observar a los humanos en su hábitat natural, no como especímenes a estudiar para su eliminación sino como seres complejos viviendo vidas que desbordaban significado en cada momento. Aparentemente mundano, y lo que vio la dejó profundamente perturbada de maneras que todavía no podía articular completamente, porque los tesarianos habían construido su civilización sobre principios de eficiencia absoluta. Cada acción optimizada para el beneficio colectivo, cada emoción regulada para evitar interferencias con los objetivos superiores del imperio, cada relación calibrada según las necesidades reproductivas y estratégicas de la especie, pero aquí, en este laboratorio subterráneo que servía simultáneamente como centro de investigación y hogar improvisado para la familia Chen, todo era diferente, todo era caótico y desordenado y absolutamente fascinante porque Daniel insistía en mostrarle cada rincón del lugar, arrastrándola de la mano con esa confianza absoluta que ella todavía no comprendía del todo, presentándola a cada miembro del equipo científico como «mi amiga Ángel que brilla en la oscuridad», y aunque los adultos la miraban con mezclas variables de terror y fascinación, ninguno intentó hacerle daño ni alejarla del niño, quizás porque Marcus Chen había dado órdenes estrictas, o quizás porque algo en la forma en que Daniel la trataba les transmitía que no era una amenaza. Y Virel Khan descubrió que disfrutaba de estas pequeñas expediciones más de lo que quería admitir, escuchando mientras Daniel le explicaba con entusiasmo desbordante cómo funcionaban las máquinas expendedoras: pones dinero y salen golosinas. Es básicamente magia humana.
Porque los científicos bebían tanto café, porque les da superpoderes de estar despiertos. Mi papá dice que sin café la ciencia se detiene. ¿Y cuál era la diferencia entre los distintos tipos de dinosaurios que decoraban su mochila? Los T-Rex son los más fuertes, pero los velociraptores son los más listos, como tú y como yo, y cada explicación, cada observación inocente, cada pregunta imposible que el niño le hacía, ¿puedes ver en el futuro? ¿Comes pizza? ¿Tienes amigos en tu planeta? ¿Por qué tus ojos parpadean de lado? Era como una pequeña grieta más en la armadura que había llevado durante tanto tiempo que ya no sabía dónde terminaba el metal y dónde empezaba ella, pero no todo era exploración y conversaciones con Daniel, porque en las noches, cuando el niño dormía acurrucado con Biscuit en una de las habitaciones del complejo, Viren Khan se reunía con Marcus Chen en su laboratorio principal, donde el científico le mostraba su trabajo y ella le revelaba los secretos de su imperio, y fue durante una de estas sesiones nocturnas cuando finalmente comprendió por qué el Consejo Tesariano estaba tan aterrorizado de este hombre en particular. Porque la tecnología de puente dimensional que Marcus había desarrollado no era simplemente un método de viaje más rápido que la luz, era algo mucho más fundamental y mucho más peligroso, era una forma de acceder a lo que él llamaba el sustrato, la capa de realidad subyacente sobre la que todo el universo estaba construido. El código fuente de la existencia misma. Empezamos intentando crear agujeros de gusano estables para viajes interestelares, explicó Marcus mientras proyectaba hologramas de ecuaciones que Viren Khan reconocía como versiones primitivas pero sorprendentemente precisas de la matemática que los tesarianos habían tardado millones de ciclos en desarrollar. Pero lo que encontramos fue mucho más grande, descubrimos que el espacio-tiempo no es la realidad fundamental, es solo una interfaz, una forma en que la consciencia interpreta algo mucho más complejo. Y cuando aprendimos a mirar debajo de esa interfaz, encontramos esto, y lo que apareció en la proyección hizo que Viren Khan se levantara de su asiento con una mezcla de horror y asombro. Porque era un mapa, pero no un mapa de estrellas o galaxias, era un mapa de las conexiones entre todas las consciencias del universo, millones de puntos de luz interconectados en una red de complejidad incomprensible, y en el centro de esa red, brillando con una intensidad que eclipsaba todo lo demás, estaba la Tierra. Este pequeño planeta insignificante era en realidad un nexo, un punto de convergencia donde todas las líneas de consciencia universal se encontraban. No entendemos por qué, continuó Marcus con la voz cargada de esa mezcla de humildad y ambición que parecía definir a los mejores científicos humanos, pero la Tierra es especial, y los humanos somos especiales, no porque seamos mejores que otras especies, sino porque de alguna manera estamos más conectados con el sustrato que cualquier otra forma de vida conocida. Es como si fuéramos antenas, receptores, canales para algo más grande que nosotros mismos. Y en ese momento todo tuvo sentido para Viren Khan, el poder misterioso que Daniel había manifestado para curarla, las capacidades inexplicables que los humanos demostraban en situaciones extremas, la creatividad desbordante que producía arte y música que resonaba en frecuencias que otras especies no podían ni percibir. Todo era parte de esta conexión fundamental con el sustrato. Los humanos no eran simplemente otra especie evolucionada, eran la forma en que el universo se experimentaba a sí mismo. Y eso explicaba el terror del Consejo, porque si los tesarianos habían construido su imperio sobre la dominación de lo físico, los humanos representaban algo que no podían controlar ni comprender, representaban el potencial de trascender lo físico por completo. Y ese potencial, si se desarrollaba, haría que todo el poder tesariano fuera tan relevante como las armas de piedra frente a la energía nuclear. Hay algo más que necesito mostrarte, dijo Marcus, y su tono cambió volviéndose más grave, más urgente. Algo que descubrimos hace solo 2 semanas, algo que aceleró la decisión de tu consejo de enviarte, y lo que apareció en la pantalla siguiente hizo que el corazón secundario de Viren Khan se detuviera por un momento porque era una imagen de la flota tesariana, no una nave o 2, sino la armada completa, miles de destructores de mundos posicionados en el límite del sistema solar, camuflados con tecnología de ocultación pero claramente visibles para los sensores de Marcus. Llevan 3 días ahí fuera, dijo el científico sin apartar la mirada de la imagen, esperando algo, probablemente a ti, probablemente a la confirmación de que has completado tu misión, y cuando esa confirmación no llegue, no necesitó terminar la frase, ambos sabían lo que venía a la purga, el protocolo que los tesarianos habían perfeccionado a lo largo de eones, la eliminación sistemática y completa de toda vida en un mundo objetivo, no solo los seres conscientes sino todo, cada bacteria, cada planta, cada posibilidad de que la vida volviera a surgir,
habían convertido miles de mundos en rocas estériles a lo largo de su historia, y ahora la Tierra era la siguiente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Bir el Khan. Aunque ya conocía la respuesta, según mis cálculos, si no reciben confirmación en las próximas 48 horas, comenzarán el bombardeo orbital, respondió Marcus, y según lo que me has contado sobre sus armas, no hay nada que podamos hacer para detenerlos. Nuestras defensas militares son insignificantes comparadas con su tecnología. Es como intentar detener un tsunami con un paraguas, y el peso de esa realidad cayó sobre Bir el Khan como una sentencia de muerte. Porque había traicionado a su pueblo por un niño y un perro y un amanecer hermoso, había elegido proteger a estos seres que apenas conocía, y a cambio los había condenado a todos, porque ahora el Consejo no solo veía a la humanidad como una amenaza futura. Ahora la veía como una amenaza inmediata, contaminada por una traidora que podía revelar sus secretos, que podía ayudar a estos primitivos a desarrollar defensas contra ellos, y la única respuesta lógica era la aniquilación total e inmediata. Hay otra opción, dijo Marcus después de un largo silencio, pero es extremadamente peligrosa y probablemente no funcionará, y Bir el Khan lo miró con esos 4 ojos que ahora expresaban algo que no había sentido en milenios: esperanza. El puente dimensional no solo nos permite observar el sustrato, explicó Marcus, teóricamente nos permite manipularlo, reescribir las reglas fundamentales de cómo funciona la realidad en un área determinada. Si pudiéramos activar el puente a escala suficiente, podríamos crear una zona donde las armas tesarianas simplemente no funcionaran, donde sus naves no pudieran mantener cohesión estructural, donde su tecnología se volviera inútil, pero el costo, comenzó Bir el Khan, porque entendía la física subyacente mejor que Marcus, sería catastrófico, completó él. La cantidad de energía necesaria probablemente destruiría el generador, y a cualquiera que estuviera cerca de él, y no hay garantía de que funcione. Los cálculos son teóricos en el mejor de los casos y una fantasía optimista en el peor. Entonces buscaremos otra forma, dijo Bir el Khan con una determinación que la sorprendió. Tengo conocimientos sobre las debilidades tesarianas que ningún humano posee. Podemos encontrar un punto vulnerable, algo que podamos explotar, pero incluso mientras lo decía, sabía que era una esperanza vacía. Conocía a su pueblo, conocía la perfección implacable de sus sistemas de guerra. No había puntos vulnerables porque habían tenido millones de años para eliminarlos todos, y entonces Daniel entró en el laboratorio, arrastrando a Biscuit medio dormido, frotándose los ojos y preguntando por qué había tantas luces encendidas en medio de la noche. Y cuando vio las imágenes de la flota tesariana en la pantalla, no mostró miedo ni confusión, simplemente preguntó: ¿esos son los malos de dónde vienes, Virel? Y ella asintió, incapaz de mentirle: vinieron porque fallé mi misión, vinieron a destruir tu mundo porque los traicioné para salvarte. Y Daniel la miró con esa sabiduría imposible que a veces mostraban los niños, y dijo algo que cambiaría todo: pero no fallaste, me salvaste a mí, y yo te salvé a ti. Eso es un éxito. Mi maestra dice que cuando ayudas a alguien y ellos te ayudan a ti, eso se llama amistad, y la amistad siempre gana al final. Lo dice en todos los libros. Y Marcus y Bir el Khan intercambiaron una mirada cargada de significado, porque ambos sabían que la realidad no funcionaba como en los libros infantiles. Pero entonces Daniel se acercó a Bir el Khan y tocó su mano de nuevo, y esa misma energía cálida que la había curado comenzó a fluir entre ellos, pero esta vez era diferente. Esta vez Bir el Khan pudo percibirla con claridad, pudo ver de dónde venía del sustrato. Daniel estaba conectado directamente a él, no como los adultos humanos que solo rozaban esa conexión en momentos excepcionales, sino de forma constante y profunda, y de repente todo cobró un sentido diferente. Marcus, dijo ella con voz urgente, tu hijo alguna vez ha mostrado habilidades inusuales. Cosas que no podías explicar, y la expresión del científico le dijo todo lo que necesitaba saber antes de que él respondiera. Desde que nació, admitió, cosas pequeñas al principio, saber cuando su madre estaba triste antes de que ella lo mostrara. Encontrar objetos perdidos sin buscarlos, plantas que florecían cuando él las tocaba. Pensamos que era coincidencia, que estábamos viendo patrones donde no los había, pero cuando lo llevamos a los médicos, sus escáneres cerebrales mostraban actividad en regiones que normalmente están dormidas, regiones que la ciencia ni siquiera sabía que existían hasta que empezamos a estudiar el sustrato, y Bir el Khan entendió entonces lo que estaba viendo. Daniel no era solo un niño humano normal, era algo más. Era un conductor, un ser capaz de canalizar la energía del sustrato directamente, sin necesidad de tecnología intermedia. Era exactamente lo que los tesarianos habían temido que los humanos pudieran convertirse eventualmente, excepto que ya estaba aquí, ya existía, en la forma de un niño de 8 años que pensaba que ella era un ángel,
y esa realización trajo consigo otra, más peligrosa y más esperanzadora, si Daniel podía canalizar el sustrato. Si podía dirigir esa energía como lo había hecho para curarla, entonces quizás, solo quizás, podía ser la clave para salvar a su mundo, pero también sabía lo que eso significaría, sabía que usar a un niño como arma, incluso un arma de defensa, era cruzar una línea que los propios tesarianos rara vez cruzaban, y miró a Marcus buscando respuestas, buscando alguna alternativa, pero antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, Daniel lo hizo por ellos. «¿Puedo ayudar?», dijo con una seriedad impropia de su edad. «Sé que puedo, lo siento aquí». Se tocó el pecho sobre el corazón. «Desde que te curé puedo sentir todo, puedo sentir a la gente del laboratorio durmiendo, puedo sentir a Biscuit soñando con ardillas, puedo sentir las estrellas, y puedo sentir a los malos ahí arriba. Son como un vacío, como un lugar donde no hay nada cálido, y sé que tenemos que llenarlos de algo cálido para que dejen de tener frío y querer destruir cosas», y esas palabras, tan simples y tan profundas, resonaron en Bir el Khan de una manera que no podía ignorar, porque Daniel había articulado en lenguaje infantil algo que toda la filosofía tesariana había fallado en comprender. La razón detrás de la violencia de su pueblo no era superioridad ni lógica fría, era miedo, un miedo tan antiguo y tan profundo que se había convertido en la base de toda su civilización, un miedo al vacío, a la insignificancia, a la posibilidad de que el universo no los necesitara, y habían llenado ese vacío con conquista y dominación porque no conocían otra forma, porque habían olvidado que alguna vez, hace eones incontables, ellos también habían sido capaces de amar, y ese pensamiento la hizo tomar una decisión que definiría el resto de su existencia. «No usaremos a Daniel como arma», declaró con firmeza, «pero sí podemos usarlo como guía, como faro. Daniel puede mostrarme el camino al sustrato, y yo puedo llevar un mensaje directamente al Consejo, no a través de comunicaciones que pueden ser interceptadas o ignoradas, sino directamente a sus conciencias. Puedo hacerles sentir lo que he sentido, hacerles ver lo que he visto, y quizás, solo quizás, eso sea suficiente para hacerles dudar». Marcus la miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Crees que funcionará? ¿Que tus líderes han pasado millones de años perfeccionando su ideología de supremacía, simplemente cambiarán de opinión porque les envías buenos sentimientos?» Y Bir el Khan tuvo que admitir que, dicho así, sonaba absurdo. Pero entonces recordó algo que había leído en los archivos humanos, algo que no había comprendido en su momento pero que ahora cobraba un significado nuevo. «Los humanos tienen una historia», dijo, «sobre un solo individuo que cambió el curso de su civilización no con armas ni con ejércitos, sino con palabras y ejemplo, con la demostración de que había otra forma de vivir, y aunque ese individuo fue destruido por los poderes de su época, su mensaje sobrevivió y transformó el mundo, no inmediatamente, no completamente, pero de maneras que todavía resuenan miles de años después». Marcus asintió lentamente, entendiendo a quién se refería. «Pero esas son historias, mitos que nos contamos para darnos esperanza. La realidad es más compleja, más brutal. Los cambios así toman generaciones, siglos. No tenemos ese tiempo, entonces les daremos una razón para darnos ese tiempo», respondió Bir el Khan, y en su voz había ahora una determinación que incluso ella encontraba sorprendente. «¿Tu puente dimensional puede establecer una conexión bidireccional? Permitirme enviar y recibir a través del sustrato? Teóricamente sí, pero la energía necesaria vendrá de mí», interrumpió ella. «Mi cuerpo contiene reservas de energía cósmica acumuladas durante milenios, es lo que me permite vivir tanto tiempo, regenerarme de heridas fatales. Si canalizo toda esa energía a través del puente con la guía de Daniel, debería ser suficiente para alcanzar a cada miembro del Consejo simultáneamente». «Eso te mataría», dijo Marcus con un tono que sugería que entendía exactamente lo que ella estaba proponiendo. «Posiblemente», admitió ella, «pero no definitivamente, y aunque me matara, sería un precio pequeño por la posibilidad de salvar a 2 especies». «No», gritó Daniel, y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras corría hacia ella y la abrazaba con toda la fuerza de sus pequeños brazos. «No puedes irte. Prometiste quedarte». «Los ángeles no rompen promesas», y Bir el Khan se arrodilló para ponerse a su altura, tomando su rostro entre sus manos con una gentileza que nunca había mostrado hacia nadie. «Escúchame, pequeño Daniel», dijo con voz suave, «no estoy diciendo adiós. Estoy diciendo que voy a intentar algo muy difícil, algo que podría funcionar o no, pero necesito que seas valiente por mí, necesito que me ayudes como me ayudaste en el bosque. ¿Puedes hacer eso?». Y el niño la miró con los ojos llenos de lágrimas, pero asintió, esa valentía humana imposible brillando a través de su miedo. Y las siguientes horas fueron un torbellino de actividad mientras Marcus y su equipo preparaban el puente dimensional para una operación que nunca había sido diseñada para realizar.
Mientras Virel Khan entraba en un estado de meditación profunda para preparar su conciencia para la transmisión, mientras Daniel se sentaba a su lado con biscuit en su regazo, listo para servir como ancla y guía hacia el sustrato. Y cuando todo estuvo listo, cuando las máquinas zumbaban con energía contenida y las lecturas mostraban que la conexión con el sustrato era estable, Virel Khan abrió sus 4 ojos y miró a los humanos que la rodeaban. A Marcus con su mezcla de terror y determinación científica, a los investigadores que habían dejado de verla como un monstruo y ahora la miraban con algo cercano al respeto. A Daniel que sostenía su mano con fuerza y le transmitía ondas constantes de esa energía cálida que era tan diferente a todo lo que había conocido. Si esto funciona, dijo ella, el Consejo sentirá lo que he sentido, comprenderán que la humanidad no es una amenaza sino una oportunidad, una posibilidad de evolución que ellos han olvidado, y quizás, solo quizás, eso sea suficiente para detener la purga. ¿Y si no funciona?, preguntó alguien del equipo. Entonces habrán visto dentro de mi mente y sabrán exactamente cuánto ha cambiado mi lealtad, y vendrán con todo lo que tienen no solo para destruir a la humanidad, sino para asegurarse de que ninguna otra especie jamás intente lo que ustedes han intentado, y con esas palabras sombrías, activó el puente, y el universo se disolvió a su alrededor mientras su conciencia era catapultada a través de dimensiones que el lenguaje no podía describir, guiada por la luz cálida de Daniel que brillaba como un faro en la infinita oscuridad del sustrato. Y lo que encontró allí la dejó sin aliento conceptual, porque el sustrato no era vacío ni caos, era conciencia pura, era la mente del universo observándose a sí misma, era cada pensamiento que cualquier ser había tenido y tendría, entrelazados en una sinfonía de complejidad incomprensible, y en algún lugar de esa sinfonía encontró a los tesarianos, encontró al Consejo Supremo, encontró las mentes que habían ordenado su misión y ahora estaban a punto de ordenar la destrucción de un mundo, y en lugar de atacarlas o intentar manipularlas, simplemente les mostró, abrió sus recuerdos como un libro y les permitió experimentar todo lo que había vivido desde que llegó a la Tierra. El terror inicial del niño perdido en el bosque que se transformó en confianza, la calidez de una mano pequeña tomando la suya, el sonido de la risa de Daniel cuando corría entre los árboles, el amor en los ojos de Marcus cuando miraba a su hijo, la belleza terrible y perfecta de un amanecer terrestre, el peso inexplicable de una promesa hecha a alguien que apenas conocía, y la alegría, esa emoción que los tesarianos habían eliminado de su repertorio hace eones por considerarla ineficiente. Esa sensación de plenitud que había experimentado por primera vez en millones de ciclos cuando un niño la llamó Ángel y creyó en ella sin ninguna razón lógica para hacerlo, y mientras los recuerdos fluían, sintió las reacciones del Consejo. Sintió su confusión inicial transformarse en algo más complejo, más peligroso, porque algunos de ellos estaban respondiendo con ira, con rechazo, con la insistencia de que esto era exactamente la prueba de que los humanos eran peligrosos, capaces de corromper incluso a los más fuertes de los tesarianos, pero otros estaban sintiendo algo diferente, algo que reconocían de algún lugar muy profundo de su código genético, algo que sus antepasados habían sentido antes de que la eficiencia se convirtiera en el único valor, y esos, los que todavía recordaban vagamente lo que significaba conectar con otro ser no por utilidad sino por elección, esos comenzaron a dudar, y la duda se extendió como un virus a través de la consciencia colectiva del Consejo, infectando certezas que habían sido absolutas durante millones de años, y entonces Virel Khan jugó su última carta, la que había estado guardando, la que sabía que sellaría su destino de una forma u otra, mostró a Daniel, no solo sus recuerdos de él sino su conexión con el sustrato, mostró lo que este niño humano representaba, mostró el potencial de la humanidad no como amenaza sino como promesa, como la posibilidad de que algún día, si se les daba la oportunidad, los humanos pudieran enseñar a otras especies a reconectarse con el sustrato, a recordar lo que significaba sentir, amar, crear, vivir no solo por supervivencia sino por significado, y mientras mostraba todo esto, se dio cuenta de que Daniel estaba allí con ella, su pequeña conciencia brillando junto a la suya, amplificando el mensaje, añadiendo su propia luz a la transmisión, y juntos, la cazadora y el niño, enviaron una sola pregunta reverberando a través de las mentes del Consejo Supremo: ¿qué tipo de universo quieren crear? ¿Uno de vacío y silencio donde solo queden ustedes, solos para siempre, o uno de diversidad y conexión donde todas las formas de consciencia puedan evolucionar juntas hacia algo que ninguno puede imaginar solo? Y el silencio que siguió fue eterno y momentáneo. Y cuando finalmente llegó una respuesta, no fue de todo el Consejo sino de una sola mente, la más antigua, la que los demás llamaban el primer arquitecto, el ser que había guiado a los tesarianos desde antes de que tuvieran ese nombre. Y lo que dijo resonó a través del sustrato con una claridad que no dejaba espacio para malentendidos. Hace mucho tiempo,
antes de que construyéramos nuestro imperio, antes de que el miedo se convirtiera en nuestra religión, éramos como ellos, buscadores, soñadores, amantes de lo desconocido, olvidamos cazadora, olvidamos porque era más fácil conquistar que conectar, más seguro destruir que confiar, pero tú me has recordado, y aunque no puedo prometer que el consejo seguirá mi ejemplo, puedo prometerte esto: la purga se detendrá, no permanentemente, no sin condiciones, pero se detendrá mientras consideramos lo que has mostrado, y si los humanos pueden demostrar que nuestra esperanza no está mal depositada, si pueden evolucionar hacia su potencial sin convertirse en lo que nosotros nos convertimos, entonces quizás, solo quizás, habrá un futuro donde nuestras especies puedan coexistir. Y con esas palabras, la conexión se cortó, y Vir el-Khan volvió a su cuerpo en el laboratorio terrestre, agotada hasta los huesos pero viva, con Daniel todavía sosteniendo su mano y sonriendo esa sonrisa que de alguna manera contenía toda la esperanza de dos civilizaciones, y cuando Marcus preguntó qué había pasado, qué habían dicho, si había funcionado, Vir el-Khan solo pudo responder con la verdad: no sé si funcionó, no sé si hemos salvado a la humanidad o solo le hemos comprado tiempo, pero sé una cosa: el universo cambió hoy, aunque sea solo un poco, y cambió porque un niño decidió confiar en un monstruo y el monstruo decidió merecer esa confianza, y en los días que siguieron, mientras las naves tesarianas se retiraban lentamente del sistema solar sin activar sus armas, mientras los gobiernos de la Tierra lidiaban con la revelación de que no estaban solos en el cosmos, mientras científicos de todo el mundo acudían al laboratorio de Marcus para estudiar el puente dimensional y su extraña visitante alienígena, Daniel siguió siendo Daniel, corriendo por los pasillos con Biscuit, haciendo preguntas imposibles, abrazando a Vir el-Khan cada vez que la veía como si fuera la cosa más natural del mundo, y un día, semanas después del evento que los humanos comenzaban a llamar el contacto, el niño le preguntó: ¿te vas a quedar para siempre? Y Vir el-Khan, que había vivido más tiempo del que cualquier humano podía comprender, que había visto imperios nacer y morir, que había cruzado distancias que harían llorar a las estrellas, miró a este pequeño ser que había cambiado todo y respondió con absoluta honestidad: no para siempre, porque nada dura para siempre, ni siquiera yo, pero me quedaré todo el tiempo que me sea posible, y cuando tenga que irme, volveré, porque eso es lo que hace la familia, ¿verdad? Y Daniel la abrazó con fuerza y Biscuit ladró, y en algún lugar del cosmos el primer arquitecto de los tesarianos sonrió por primera vez en 1.000.000 de años, porque quizás, solo quizás, el universo todavía podía sorprenderlo, y mientras el sol se ponía sobre las montañas de Colorado, pintando el cielo de colores que ninguna lengua tesariana tenía palabras para describir, Vir el-Khan se permitió creer que había tomado la decisión correcta, que la humanidad merecía la oportunidad que les había ayudado a conseguir, y que en algún lugar entre las estrellas, un futuro imposible estaba comenzando a tomar forma, un futuro donde los humanos llevarían su luz caótica y hermosa a los rincones más oscuros de la galaxia, no como conquistadores, sino como conectores, como recordadores de todo lo que las especies antiguas habían olvidado, y aunque ese futuro todavía estaba lleno de peligros e incertidumbres, aunque la paz con los tesarianos era frágil y condicional, aunque 1000 desafíos esperaban a la vuelta de cada esquina cósmica, en ese momento, sosteniendo la mano de un niño mientras contemplaban juntos la maravilla de un atardecer terrestre, Vir el-Khan supo que había encontrado algo que valía más que todos los imperios del universo: había encontrado un hogar, no un lugar sino un sentimiento, una conexión, la certeza de que pertenecía a algo más grande que ella misma, y ese algo no era el consejo tesariano ni la vastedad fría del espacio, era esto, era aquí, era ahora. Era el latido compartido de dos corazones diferentes aprendiendo a ser una familia, y cuando Daniel le preguntó si quería ver cómo brillaban las estrellas desde su lugar favorito del complejo, ella dijo que sí, porque los humanos tenían razón sobre algo que los tesarianos habían olvidado hace mucho tiempo: el universo no era algo que conquistar, era algo que experimentar, compartir, amar, y aunque le había tomado millones de años aprenderlo, finalmente, gracias a un niño, un perro y un atardecer en un planeta que debería haber destruido, Vir el-Khan de los tesarianos había encontrado su propósito verdadero, no como cazadora ni como guerrera ni como arma del imperio, sino como protectora, como maestra, como puente entre mundos que habían olvidado cómo hablar entre sí. Y ese, pensó mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, ese era un propósito digno de una vida tan larga como la suya. Un propósito que honraría cada ciclo estelar que todavía le quedaba por vivir, un propósito que por primera vez en su existencia, la hacía genuinamente feliz de existir.